subí el video en el aula virtual tratando de explicar en qué consiste el curso. Lo voy a tratar de hacer lo más breve posible para avanzar en la otra parte. Eh, este curso de instrumentos de evaluación, yo creo y estoy muy seguro que tal vez como de las pocas universidades, yo diría que incluso en Chile, que tiene este tipo de asignatura. Y cuál es el sello y que los va a diferenciar a ustedes de otras instituciones. Es que en general los cursos de evaluación o de currículum son siempre dictados por profesores de la parte de formación pedagógica. Entonces, en pocas ocasiones sucede que el profesor que le hace la asignatura es de la especialidad. Entonces, en mi caso, para los que no me conocen, yo también soy profesor de matemática y tengo mi posgrado en evaluación. Por lo mismo les voy a hacer este curso. Entonces, yo creo que tal vez el sello más importante es que este curso de evaluación, que tal vez, de hecho, la generación anterior a ustedes, con la otra malla, el curso de evaluación se lo ha sido un profesor de formación pedagógica, que sin desmerecer lo que él puede saber al respecto, como no tiene la formación de especialidad, en algunos casos hay preguntas o ítems cuando uno los construye que para ver si están bien o mal, tienes que saber de la asignatura. Entonces, ese tal vez es como el sello que les podría dar yo. Entonces, de ahí pueden ver el video entonces para que lo vean en más profundidad. ¿Cómo van a hacer las evaluaciones? Obviamente la misma asignatura lo dice, chiquillos, es un taller de construcción de instrumentos, o sea, no es una asignatura teórica, es una asignatura eminentemente práctica. Obviamente hay elementos teóricos que hay que conocer y son importantes, pero esencialmente va a ser un trabajo práctico. Y por lo mismo, espero, y acá les voy a hablar con palabras súper sencillas, eh, a mí me gusta tener las clases bien, como decía la Camila, bien, no sé si llamar la palabra precisa es didáctica, pero bien activas, y en ese sentido vamos a hacer reuniones súper precisas para que otra parte ustedes hagan el, como el taller o la actividad propiamente tal de la construcción de los instrumentos o lo que realicemos, lo hagan de forma individual, porque obviamente no puedo estar uno a uno. Sí, obviamente les podría hacer la retroalimentación después cuando me hagan los envíos, ya sea por correo o por teléfono o el medio que tengamos. Entonces no les voy a estar dando la lata, chiquillos, de hacerle una presentación de hora 20 que me estén siguiendo todo el rato, sino que vamos a hacerlo de la forma más precisa y concisa posible. Entonces, esta diapo o esta presentación que les voy a mostrar ahora eh, tiene que ver más que nada con el concepto de evaluación en general, ¿sí? Entonces, se llama evaluación de los aprendizajes en el aula. Y eh, porque también hay que tener en cuenta ustedes, esta presentación es original del profesor Carlos Ábalos, que fue mi profesor de evaluación en el posgrado. Como nota aparte, este señor Carlos Ábalos, que ya falleció, él hizo su doctorado en Estados Unidos, y el profesor guía de este doctor fue Benjamin Bloom, que es el famoso de las taxonomías de Bloom, si la han escuchado en el curso de currículo. eh, este profesor estudió con él, fue su tutor. Entonces, por eso mantuve el nombre, y tampoco para hacer plagio, esta presentación me la facilitó él. Entonces, el primer concepto o paradigma o idea que tenemos que tener en consideración, chiquillos, eh, esto de evaluar, ¿para qué es o qué sentido tiene? Esencialmente para mejorar la calidad y la equidad que existe en educación. Y en ese sentido, podríamos encontrarlos con dos posiciones ideológicas. Por una cosa propia de uno podría aventurarse por una o por otra, pero estas dos posiciones ideológicas son: o seleccionamos a los individuos que son talentosos, o contribuimos al desarrollo del talento de todos los individuos. Si bien casi es de sentido común, me imagino que la mayoría de ustedes se debiera orientar hacia la segunda, que es
lo que hace un profesor, de contribuir al desarrollo de todos los estudiantes. Y de hecho, actualmente, con el decreto 67, incluso que está vigente a partir de hoy día, o sea, perdón, de este año, cada vez más se está tratando de que la evaluación sea para todos los estudiantes. Y de hecho, nos vamos a ver más adelante en el curso, existe una evaluación diferenciada, porque no todos los estudiantes, de cierta forma, o no es que no tengan las mismas condiciones, pero tienen diferentes habilidades. Por eso también hay que hacer en algunos casos adaptaciones, etc. Entonces, ¿qué ocurre con estas posiciones ideológicas? Con la posición 1, que de cierta forma podrían ser en algunos casos, como colegios de excelencia que han salido incluso en los medios de comunicación, si tú intentas solamente trabajar con los estudiantes más talentosos, lo que va a ocurrir, y está aprobado en estudio, es que la diferencia de rendimiento entre buenos alumnos y malos alumnos aumenta o se hace más grande, ¿sí? O sea, como resultado empírico, es decir, práctico, disminuye el rendimiento promedio y aumenta la variabilidad de los resultados. Es decir, van a estar más dispersos y por lo tanto se produce la inequidad. Entonces, en palabras simples, ¿qué debiera ocurrir? En teoría, lo que le está diciendo ahí es que en un colegio, por ejemplo, no debieran tener así como cursos buenos y cursos malos, porque sucede eso, lo que va a ocurrir a largo plazo es que los cursos buenos van a tener muy buenos resultados, pero los cursos malos van a tener resultados muy bajos, entonces va a haber una diferencia muy grande entre un curso y otro. Ahora, no es que el curso que sea con estudiantes muy, muy buenos, no es que no va a aprender. El problema es que la diferencia entre los que de cierta forma tienen más talento o habilidades de estudio les va a ir mucho mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Si existen condiciones favorables para el aprendizaje, teniéndolos de cierta forma de forma homogénea, o sea, cursos con alumnos buenos, alumnos más o menos, alumnos malos, lo que debiera suceder es que la gran mayoría de los estudiantes logra aprender, ¿sí? Logrando una equidad, al menos al interior de el aula. Entonces, cuando evaluamos, hay tres procesos que son diferentes entre sí, que son evaluar, calificar y certificar. Los vamos a ir revisando uno a uno. Cuando evaluamos, ¿qué estamos haciendo? Ahí está el dibujito de el señor mirando lo que está haciendo el Pato Lucas, me parece. Cuando evaluamos, tenemos que... Déjenme ver que parece que hay un chico que está tratando de entrar. Denme un segundito. ¿Puede creerse ese carajo le dio like a la... No, están todos conectados. Ya. Continúo. Cuando evaluamos, estamos observando, también de una u otra forma, estamos comparando, y esa observación y comparación hay que valorarla de alguna forma. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, cumple o no cumple, ¿sí? De repente, no sé, podría tener una evaluación que a veces también se confunden, no es necesariamente una prueba, la evaluación es todo lo que estamos haciendo. O sea, por ejemplo, solo con el hecho de mirar o de observar cierta condición de un individuo, ya podríamos estar evaluándolo. En el sentido, por ejemplo, si se viste bien, si se viste mal, si, no sé, su corte de pelo, lo que sea, dependiendo de lo que queramos evaluar. Ahora, ¿dónde va a estar la diferencia entre esta evaluación y la calificación? La calificación necesariamente va a expresar
cierto juicio de valor o cierta opinión, pero ese juicio de valor va a tener intrínsecamente una escala, ¿sí? En el caso de Chile, la escala que tiene es de 1 a 7, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos calificando, en palabras más sencillas aún, lo que estamos haciendo es colocar una nota, ¿sí? Cuando estamos evaluando, no necesariamente está la nota de por medio. Y cuando estamos certificando, lo que estamos haciendo es dar, de cierta forma, una fe pública, ¿sí? Como un resultado, o estamos asegurando el logro de los aprendizajes requeridos por la institución. Y en este caso sale como un birrete de que se licenció, pudo haber sido de cuarto medio, de la educación superior. Entonces, este hecho de certificar, por ejemplo, en el colegio, cuando ustedes tienen la licenciatura, ¿qué le están haciendo? Le están dando un certificado que acredita que ustedes, de cierta forma, en teoría, lograron todos los aprendizajes que la institución o que el Ministerio de Educación de Chile exige para los estudiantes poder egresar de cuarto medio. De la misma forma, cuando salen de la universidad. Entonces, esta evaluación, donde observan, comparan y valoran, ¿qué tiene que tener sí o sí necesariamente? Un criterio. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, quisieran evaluarse o medirse, compararse, imaginemos que quieren ver si eres alto o eres bajo. ¿Qué podríamos decir si los tuviéramos que clasificar a ustedes entre de estatura alta, media o baja? Tiene que haber necesariamente un criterio de medición, porque podría ser que algunos de ustedes, no sé, midan 1,80 m y podríamos pensar que tiene una estatura alta, pero si, por ejemplo, lo comparáramos con basquetbolista de la NBA, un jugador de 1,80 m va a tener una estatura baja. Entonces, por ese motivo, el criterio necesariamente tiene que estar inserto en este proceso de evaluación. Es decir, no basta solo con observar, siempre tiene que haber un criterio establecido de por medio. En el caso de los aprendizajes escolares, los criterios van a estar definidos ya sea por los objetivos de aprendizaje de la asignatura o, de hecho, los mismos libros lo traen, indicadores de evaluación que de cierta forma les permiten a ustedes verificar si los estudiantes han aprendido o no lo que corresponde para el nivel. Ahora, ¿qué problema tenemos al evaluar? Y ustedes ahora están en tercero, para el otro año ya van a estar en cuarto. El primer problema es qué vamos a observar y cómo lo vamos a observar. ¿Por qué? Con un ejemplo sencillo. Imaginemos que van a hacer su tesis y quieren evaluar, no sé, si al estudiante le gusta, no sé, la bebida Coca-Cola. Cuando ustedes evalúan cierta cosa o cierta característica del individuo, tienen que tener muy claro primero qué van a evaluar. Después el problema es cómo, porque en algunos casos el cómo lo van a observar podría ser un problema, porque hay elementos que en algunos casos de cierta forma no son observables. Por ejemplo, el gusto por una bebida no es solo que ustedes miren a la persona que esté tomando bebida. Podría ser tal vez un punto de partida. Ver si la persona pone una cara de cierta forma, no sé, de felicidad. Podría ser que le gusta la bebida y podría poner una cara como, no sé, arrugada, haciendo como que no le gustó. Pero, ¿cómo obtenemos esa evidencia para comparar? ¿Estamos realmente midiendo o estamos en realidad apreciando? Entonces, que una sutileza, una diferencia. Entonces, por ese mismo motivo, en algunos casos, lo que se trata de hacer en los estudios, en algunos casos, prefieren datos cuantitativos. ¿Por qué?
Porque los datos cuantitativos o las variables cuantitativas se pueden medir y se pueden medir numéricamente. En cambio, sucede con las variables cualitativas, como miden cualidades, en muchos casos esas cualidades no se pueden medir bajo cierto parámetro. Entonces lo que se está haciendo en realidad es una apreciación. Y en el mismo sentido, y que tiene que ver con el curso que vamos a ir desarrollando las próximas semanas, después, de acuerdo a lo que medimos o lo que queremos apreciar, es qué instrumentos vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque si queremos medir o evaluar, por ejemplo, la resolución de problemas de un estudiante, viendo un ejemplo de matemática, podrán realizar una evaluación que contenga, por ejemplo, solo ítems de selección, perdón, ítems de verdadero y falso. Lograrán poder verificar con un verdadero y falso que el estudiante logró una resolución de problema. Difícilmente puedan hacerlo con ese instrumento. No obstante, con un verdadero y falso, sí pueden medir o apreciar ciertas características. Por ejemplo, que el estudiante conoce ciertas características de un tema. Es decir, por ejemplo, si fuera en matemática, podrían preguntar en un verdadero y falso, ¿el denominador de una fracción puede ser cero? Sí o no. Si el estudiante responde bien, tal vez no resuelve un problema, pero sí tiene conocimientos del concepto en cuestión. Al respecto de los instrumentos, también van a haber términos que vamos a ver en las semanas siguientes, como el de validez, confiabilidad, objetividad. No son lo mismo, en general se confunden, los vamos a ir viendo en profundidad en las próximas clases, pero me adelanto por mientras con respecto a objetividad. ¿Qué idea de objetividad debieran tener? Cuando estamos hablando de tal vez un instrumento objetivo, lo que debiera venírsele a ustedes a la cabeza es, por ejemplo, las pruebas de selección múltiple. Se dice que son de tipo objetivo. Ahora, esto de objetivo, ¿por qué es? No es otra cosa que lo siguiente. La objetividad del instrumento, ojo ahí que siempre, como el instrumento al final lo construye una persona, un ser humano, va a tener algún rasgo de subjetividad. En palabras sencillas, por ejemplo, si uno como profesor podría ser que un curso de cierta forma como que le cae bien o le cae mal, piensa que el curso puede rendir más, tal vez le podría ser un instrumento de una forma o de otra forma. O sea, el curso se portó mal, podría hacer el instrumento más difícil. Entonces, podría llevar un rasgo de subjetividad. Pero ¿dónde va a estar la objetividad propiamente tal en el instrumento? En palabras simples, el instrumento va a ser objetivo si ocurre que lo revisan 20 personas distintas y obtienen los mismos resultados. Es decir, da lo mismo que se lo revise yo, que se lo revise mi señora, que se lo revise mi hija, ¿sí? Entonces, para que este instrumento sea objetivo, ¿basta que sea de selección múltiple? No, es solo un caso. ¿Por qué la selección múltiple es de cierta forma objetiva? Porque si tú tienes la clave con las alternativas, lo podría revisar hasta el perro la pauta de respuesta y debiera tener los mismos resultados. Ahora, no solo los ejercicios de selección múltiple van a ser objetivos. En teoría, todos los instrumentos debiéramos tratar de tenerlos de una forma objetiva. Si es una prueba de desarrollo o de respuesta abierta, ¿qué tiene que haber para que exista esta objetividad? Algo que debieron haber escuchado en el curso anterior, las rúbricas. Puede que lo hayan escuchado antes, las vamos a construir también. ¿Por qué las rúbricas? Porque independiente que la respuesta sea abierta o cerrada, tienen que haber ciertos criterios o ciertas características para poder definir si la respuesta está buena, está mala, tiene cierto elemento, tiene otros elementos que faltan, etc. Entonces, ¿con qué comparamos? ¿Qué criterio vamos a usar para emitir el juicio de valor? Esto va a depender de cada caso. Entonces, estos conceptos que les mencionaba que
llevan a confusión en muchos casos la validez, confiabilidad, objetividad, lo vamos a revisar, por eso voy a avanzar, la dificultad de una pregunta, la discriminación de una pregunta. En algunos casos se piensa que son lo mismo, pero en realidad no son lo mismo, ¿sí? Son conceptos asociados. La evaluación referida a norma o a criterio, ¿en qué consiste? Estas se las voy a explicar ahora. La evaluación referida a norma o a criterio, ¿a qué se refiere? Como ustedes van a estudiar pedagogía en matemática, ese dibujito, al menos de nombre, debieran conocerlo. Si bien no han tenido estadística, me parece aún, esa es una curva normal, ¿sí? Cuando la evaluación está referida a norma o a criterio, ¿en qué se diferencia? Cuando está referida a norma y cuando tenemos una evaluación referida a norma, es, por ejemplo, la PSU. ¿Por qué motivo? Porque si ustedes tienen cierto puntaje o cómo se ordenan los puntajes en la PSU, se ordenan bajo esta curva normal. ¿Qué significa eso? Que podría suceder que si todos los estudiantes, imagínense que todos los estudiantes, hasta el más bueno, responde, imaginemos, la prueba tiene 70, 80 preguntas, imaginemos que el que sacó más, sacó 50 preguntas buenas en la prueba de matemáticas. Ese que sacó 50 preguntas buenas, ¿qué puntaje va a sacar? ¿Va a sacar los 850, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Si alguno se anima con un sí o un no. Yo digo que sí. Claro, eso es lo que ocurre con la evaluación referida a norma, chiquillos. Ahora, como en la PSU la dan 200.000 personas, en general se obtiene ese 850 con todas buenas, pero si el que sacara más saca 50 de las 80 o 70 que son, igual tendría los 850. ¿Por qué motivo? Porque la evaluación referida a norma lo que hace es normalizar los datos, es decir, pasarlos a una escala de distribución normal. Por ende, ¿cómo se van a comportar los datos? Van a haber, de cierta forma, unos puntajes o unas notas mayoritariamente en el centro, el 68%, con 2 desviaciones estándar, y por la colita de la derecha va a haber un porcentaje muy bajo, y por la colita de la izquierda va a haber otro porcentaje muy bajo también. Es decir, como los que les fue muy, muy, muy bien, van a ser poquito, y los que les va muy, muy mal, también van a ser poquito. ¿Y dónde van a estar los datos en general? Al medio. Ahora, en palabras más simples, por ejemplo, y para que vean sus puntajes PSU y los analicen. La PSU, por ejemplo, tiene una distribución normal con media o mu de 500. Entonces, ¿qué significa que ustedes sacaran 500 en cierta prueba? Significa que ustedes están parados acá, al medio, ¿sí? Y si sacaron 500, de cierta forma, ¿qué significa ese 500 de puntaje? Que ustedes le, entre comillas, ganaron a qué porcentaje de los estudiantes que dieron la prueba? Al 50%. ¿Por qué? Porque como la curva es simétrica, va a estar la mitad para el lado derecho y la mitad para el lado izquierdo. Y así va a suceder otra evaluación referida a norma bastante cotidiana, es lo que pasa en el CIMSE también, que tiene una norma, o sea, que tiene un promedio de 250. Entonces, de hecho, en este sentido, hasta en los colegios hay conclusiones erradas respecto al CIMSE. Y entre CIMSE y PSU, el que otorga un poquito más de información es el CIMSE, o sea, perdón, es la PSU. ¿Por qué motivo? Porque en algunos casos los colegios dicen, oh, este año saqué, no sé, 250 de puntaje de CIMSE y al año siguiente sacó 240. Ya. ¿Qué significa ese 250 o ese 240? ¿Significa necesariamente que mis estudiantes saben menos? No necesariamente. ¿Por qué? Porque como es una evaluación referida a norma, si
obtuve 250 puntos un año. ¿Qué significó? Que de cierta forma, si ordenaban los colegios de mayor a menor, ¿en qué posición estaba mi colegio? Estaba en la mitad. ¿Cuánto sabía o cuánto no sabía? En realidad no tengo idea, porque depende de los valores que se comportaron ese año. Entonces, no tiene que ver necesariamente con cuánto sabían realmente. Es decir, de otra forma, si ustedes, imagínense que tienen una PSU 2018-2019. Si el 2018 sacar, por decir algo, 600 puntos, lo hacían con 30, el año 2019, con 30 preguntas, no necesariamente van a sacar 600 puntos. ¿Por qué? Porque todo esto va a depender siempre de cómo se comporta la población. A eso se refiere la evaluación referida a norma. Y lo que hace es distribuir la población de una forma normal. ¿Podrían verificar si entendieron la idea más o menos, chiquillos, de la evaluación referida a norma? Sí, profe. Sí. Entonces, en palabras sencillas, la evaluación referida a norma, dependiendo de los resultados del grupo, es cuáles van a ser las notas o puntajes. ¿Por qué no se aplica esto en el colegio, chiquillos? Porque si ustedes tuvieran evaluación referida a norma, siempre habría un 7 y siempre habría un 1. ¿Sí? Entonces podría ser que un estudiante, imagínense que al curso le va súper bien, como que si la prueba tenía 30 puntos, muchos estudiantes tienen 30 puntos, o puede tenerlo uno, da lo mismo, pero el que saca menos saca 20. ¿Qué nota debería tener el que tiene 20? Debería tener un 1, porque esto tiene que ser normal. Y bueno, ahí está el paso de estandarización, los van a estudiar después ustedes, pero, perdón, a eso se refiere la evaluación referida a norma. ¿Dónde se hace? Lo que ustedes pueden visualizar más es PSU y CIPSE. Ahora, la evaluación referida a criterio, ¿cuál es el criterio? Dependiendo de la institución. Podría ser el porcentaje del puntaje total de la prueba. Es decir, lo lógico en los colegios es que la nota 4, por ejemplo, es en muchos casos con el 60% del puntaje, en algunos casos con el 50%. Entonces, el criterio va a definir, de cierta forma, la calificación que lleva después. Podría ser con el logro de competencia, ¿sí? No necesariamente con el puntaje total de la prueba. Tal vez si logra, imagínense una prueba por competencias que tal vez te dicen que el logrado va a estar con 2 de 3 preguntas. Tal vez te podrían colocar un 7, no teniendo todo bueno, pero sí porque lograste la competencia. Podría ser en base a desarrollo de habilidades, en base a ciertos estándares, etc. Entonces, ¿qué problemas tendríamos al calificar? En primer lugar, ¿cómo transformar esos puntajes a notas? ¿Qué escala de notas vamos a usar? ¿Cómo vamos a calificar el aprendizaje en la asignatura? ¿Qué significa una prueba coeficiente 2? ¿Qué representa el promedio de las notas parciales? ¿Cómo obtenemos la calificación final? Van a haber una serie de interrogantes que vamos a ir desarrollando durante el curso. La primera que vamos a al menos aclarar hoy día parcialmente es con respecto a las escalas. Ustedes van a ser profesores de matemáticas, así que van a ser los que tienen que tener más claro esta parte. Las escalas de nota, me imagino que las han visto, puede ser por la aplicación, escala de nota, la pueden sacar por internet. En algunos colegios tienen como una hojita con una tabla de doble entrada que tiene puntaje y nota, ¿sí? Y es como una escalerita, ¿cierto? Entonces, ¿qué son? Bueno, estas escalas, de cierta forma, lo que entregan es qué nota tiene el estudiante de acuerdo al puntaje que tuvo. Ahora, el problema, y acá tal vez alguno no lo sabía, el cómo se construye, porque me ha pasado muchas veces, o puede que le haya pasado a ustedes, que los estudiantes, y por eso puse la calculadora en el dibujito de la diapo, calculan el puntaje. Imaginen una prueba de 30 puntos, sacaron 15
puntos y dicen al profesor, profesor, usted me puso un 3,5 y yo en realidad me saqué un 4. ¿Qué pasó ahí? Entonces, el cómo se construyen estas escalas va a depender obviamente del criterio que estamos utilizando. Entonces, estas escalas, ustedes ya pasaron la asignatura de primer año, no son otra cosa que funciones, ¿sí? Y de acuerdo a la característica de su institución, podría suceder que tengan una escala que sea una función por partes, una función definida de forma distinta de acuerdo al puntaje. Eso sucede cuando la escala no es al 50%. Cuando es al 60%, por ejemplo, perdón, lo que sucede es que las notas que son rojas llevan cierta función y las notas que son azules llevan otra función. ¿Cómo se construye la función? Lo vamos a ver en las clases que vienen, pero no es otra cosa que la ecuación de la regla. Pero ojo ahí con las calculadoras, que las escalas no necesariamente se pueden calcular con la calculadora. Eso sucede solo en el caso que la escala sea al 50%. Ahora, ¿qué problemas podríamos tener cuando certificamos? ¿Qué cosas estamos certificando con nuestras notas? Podría ser el aprobar o reprobar. Podría ser el promover o no al nivel superior. En el caso de las universidades, ¿qué significa que A o que la asignatura A sea requisito de B? ¿Qué valor predictivo tiene dicha certificación? ¿Qué predice o cómo pueden predecir el aprendizaje de una asignatura? O sea, en otras palabras, que tenemos muchos problemas al, de cierta forma, certificar. Podría suceder que, por ejemplo, no se logren todos los aprendizajes de la asignatura, no obstante, el estudiante apruebe ella, ¿sí? Ahora, obviamente esto de la evaluación va relacionado con el currículum. Entonces, hay cambio en el currículum, cambio de programa, cambio de paradigma, ¿sí? Formas diferentes de enseñar y aprender, cambios de modelo, etc. Entonces, hay ciertos objetivos iniciales que podrían ser como los conocimientos previos, conductas de entrada. Hay objetivos de tránsito, que es donde van a estar ustedes trabajando. Va a haber una unidad de aprendizaje que tal vez tenga o subunidades o subtemas, ciertos objetivos específicos, ciertos resultados intermedios que van a tener y objetivos de término o finales. ¿En qué momento va la evaluación, chiquillos, acá? Debiera ser en todo, ¿sí? Y esto, ojo ahí, que no es que uno haga una prueba de diagnóstico en cada tema que uno va a ver, pero independiente que sea de forma explícita o implícita, el diagnóstico de alguna u otra forma el profesor lo va a hacer, ya sea con un par de preguntas que le va a hacer a los chiquillos, podría hacer algunos ejercicios, pero no necesariamente es que esta evaluación diagnóstica va a ir en una hoja y va a ser como una evaluación formal, sino que pueden ser algunas preguntas sencillas para determinar estas conductas de entrada o prerequisitos. ¿Cómo se van a aplicar? Bueno, podrían en algunos casos hacerse propedéuticos o nivelaciones, ¿sí? Las instituciones podrían tener aprendizajes para ciertos dominios, aprendizajes participativos, proyectos, talleres, laboratorios, salida a terreno. No es solo hacer evaluaciones formales de prueba, lápiz, papel, ¿sí? Hay más métodos. ¿Y cómo los vamos a integrar todas estas cosas? Con resúmenes, síntesis, discusiones, etc. Entonces, de acuerdo a la instancia que estemos trabajando, podríamos tener evaluaciones de tipo diagnóstica, durante el proceso y finales. Ahora, ¿cuál es el desafío? Y de ahí revisan la diapo para que no se le olvide. Diseñar nuestra evaluación y que ésta sea coherente, y acá súper importante, chiquillos, actualmente, de acuerdo a los nuevos lineamientos educacionales, que sean coherentes con la diversidad
de tipos de aprendizaje esperados. Puede que le haya tocado en práctica, puede que no, pero van a tener ustedes también estudiantes que son del programa de integración, que tienen en algunos casos problemas de aprendizaje transitorio, en algunos casos son problemas de aprendizaje permanente. Entonces, todo este instrumento de evaluación, en muchos casos hay que adaptarlos a las realidades de cada uno de los estudiantes. Y también los métodos de enseñanza empleados, porque una cosa va de la mano de la otra, tendría que cumplir con estas funciones de calificar, porque de alguna u otra forma ustedes les van a pedir una nota, y certificar que estos aprendizajes contribuyen tanto en lo cualitativo como en lo equitativo a todos los estudiantes. Y lo otro es elaborar y aplicar instrumentos adecuados a dicho plan que permitan procesar e interpretar correctamente los resultados. Entonces, chiquillos, para hacer la síntesis de todo lo que hemos estado trabajando. ¿Me escuchan? ¿Me ven, chiquillos? Sí, profe. ¿Sí? Ya, entonces, ya, ¿qué vamos a trabajar en la asignatura? Y se los voy a decir en palabras súper sencillas y súper cercanas para ustedes. Miren, no les voy a dar la lata yo de tenerlos 2 horas viéndome cómo hablo, sino que lo que vamos a hacer es hacer cosas súper prácticas de acuerdo a nuestra especialidad. Vamos a revisar los distintos tipos de instrumentos, los distintos tipos de preguntas, para que ustedes vayan acostumbrándose a crear instrumentos de evaluación que midan ciertos objetivos de aprendizaje, obviamente de la especialidad. Entonces vamos a pasar, de hecho, no me voy a guardar ninguna, vamos a ver incluso hasta los verdaderos y falsos, términos pareados que puede que no te... porque la matemática tiene que ver mucho con la aplicación. Tal vez un verdadero y falso no te va a decir si un estudiante sabe resolver un problema, pero podría tal vez evaluarte otros aspectos, ¿sí? Porque sucede, por ejemplo, que a veces los estudiantes puede que sepa resolver problemas, pero tal vez incluso puede que haya aprendido a resolver problemas de manera un poco mecánica. Tal vez más que un problema puede que sea un ejercicio, porque en muchos casos, como hay ejercicio en nuestra asignatura, pero podría ser, por ejemplo, que el estudiante no tenga claro el concepto y sí resuelva el ejercicio. Puede suceder eso. Entonces, hay distintas herramientas, distintos tipos de ítems para poder tratar de abarcar diferentes habilidades o aprendizaje. Particularmente, chiquillos, yo creo que estas 2 semanas que vienen vamos a estar viendo todavía algunos conceptos, porque no podemos partir al tiro a trabajar todo lo práctico, porque hay que ver algunas cosas teóricas. Pero, no obstante, en todas las clases que vamos teniendo semana a semana, lo que vamos a hacer es, de cierta forma, tener una reunión como la de ahora, un poco breve, donde les voy a explicar los fundamentos más teóricos, y después ustedes van a tener un espacio más práctico para que puedan realizar la actividad. Por ejemplo, podría ser la actividad, no sé, construye 3 ítems de selección múltiple con ciertas preguntas. Entonces, semana a semana vamos a ir trabajando diferentes habilidades, diferentes cosas que tienen que ver con la evaluación, pero las primeras semanas particularmente, yo creo que las 2 que vienen o las 3 que vienen, vamos a ver algunos elementos teóricos. Por ejemplo, si les pregunto ahora, ¿quién de ustedes sabe realmente, no con el celular, ni no buscándolo por internet? Por ejemplo, ¿saben construir la escala de notas de una evaluación que tenga 20 puntos o 30 puntos? ¿Cómo se hace a mano? No, yo No. no. Miren, como ustedes son, y acá tenemos la suerte que ustedes son profesores de matemática y yo también, no es otra cosa que la ecuación de la recta, pero igual es importante que la tengan clara, porque a veces hay cosas que, miren, de hecho los chiquillos en el colegio no lo tienen ni claro, porque imagínense que tenéis una prueba de X puntos, da lo mismo cuánto, y el puntaje, si tenía 30 puntos, el puntaje máximo fue, no sé, por decir algo, 28.
¿Qué va a suceder? Bueno, depende del criterio que tengan de cada colegio, pero si el reglamento de evaluación podría tenerlo claro eso que ocurre en esos casos, pero pensemos que no lo tenía tan claro y que dejaba al profesor hacer lo que estimaba conveniente. Lo más probable es que los chiquillos le digan, si no logró el máximo, ¿qué haga? Profe, cambie la escala, ¿cierto? De hecho, tal vez lo dicen ustedes en las pruebas de la U también. Entonces, ¿qué implica cambiar esa escala? Todos, de cierta forma, tienen los mismos beneficios al cambiar la escala, y ahí se van a dar cuenta ustedes, lo vamos a ver en clase, qué sucede que cuando cambian la escala, si es que la escala no está al 50%, ¿saben quién se beneficia realmente? Los estudiantes que tienen azul. Lo vamos a revisar en su momento, pero el cambiar la escala, en el caso que no sea el 50%, a los únicos que beneficia, o a los que beneficia más, es a los que tienen las notas azules. ¿Por qué? Porque como esta función tiene una pendiente más alta en la nota azul, simplemente lo que va a suceder es que, no sé, si el estudiante tenía nota azul y ustedes cambian la escala y le quitan esos 2 puntos de cierta forma, lo más probable es que el estudiante de nota azul suba 5 décimas y el estudiante de nota roja, ¿saben cuánto va a subir? No va a subir 5, va a subir 2. ¿Sí? ¿Por qué? Simplemente por una cosa dependiente, que la vamos a revisar en su momento. Y así como esto, chiquillos, entonces en ese caso sería más justo, más que cambiar la escala, tal vez darle, puede ser 3 décimas a todo, podría ser o las 5 décimas a todo, dependiendo obviamente de los criterios que establezca cada colegio, porque hay otros colegios que hacen un puntaje intermedio, pero lo vamos a ir viendo clase a clase, ¿ya? Entonces, esta sería entonces la primera clase conceptualmente de evaluación, las diferencias que existen. Las 3 semanas que vienen, más o menos, vamos a estar un poquito más teóricos, pero también con una parte práctica, porque los voy a hacer calcular a escala, cómo se hace matemáticamente. No les va a demorar tanto, porque en realidad si se acuerdan de geometría, no sé si la vieron ya en geometría analítica, pero debieron haber tenido ecuación de la recta, así que debieran saber hacer ese tipo de expresiones. En el peor de los casos, debieron haberlo visto en funciones de una variable. Y de ahí, chiquillos, de a poquito nos vamos a ir ahondando más para, de cierta forma, tratar de perfeccionar nuestros instrumentos y que queden lo más adecuados posible. Porque también no hay un instrumento perfecto, no hay un criterio perfecto, nada es como absoluto, depende de las realidades y ahí cuando ustedes estén en los colegios se van a dar cuenta de todas las adaptaciones que tienen que hacer. Porque obviamente no es lo mismo hacer una evaluación en una institución, lamentablemente eso sucede, de, de acuerdo al contexto que ustedes están, también va a ser, va a influir en cómo se va a diseñar dicha evaluación. O sea, se los doy un ejemplo más claro. Eh, en la universidad, por ejemplo, las pruebas en general son 4 preguntas, 6 preguntas, no sé, dependiendo de la asignatura. Pero si ustedes se fijan, en una universidad como lo que tú quieres ver es el logro de ciertas competencias del estudiante, es, es poco visto o no es común que tú tengas una pregunta, por ejemplo, de cierta forma, de un conocimiento, de una habilidad básica, ¿sí? Es decir, si lo traducimos a una matemática más sencilla, si tú tienes una prueba de límites, no creo que te pregunten en la universidad cuál es el límite de f de x cuando x tiende a 5 de x más 1. No te van a preguntar eso. Te van a preguntar una expresión donde tú tengas que hacer ciertas aplicaciones, hacer ciertos análisis. Entonces, el tipo de instrumento para... ¿Se mamó o no? Sí, ¿Soy yo o se pegó? sí, parece que Así que... Ahí, profe se profe, quedó nos pegado. escuchó. Ah, ya. Bueno,
la grabación igual después va a quedar arriba. Y esa me parece que no se pega. Igual de todas formas Ya, fue lo chiquillos, último que dijo. ya. Bueno, de todas formas, ya aparte conocen mi número de teléfono. Si alguno me quiere escribir y tiene dudas, no hay ningún problema. Así que nos estaríamos viendo la otra semana, chiquillos. Bueno, espero que lo pasemos súper bien. Es un curso bastante entretenido, así que esperemos que salga todo bien. ¿Ya? Así Entonces, que en la tarde no hoy, tenemos clase. no, si les voy a dejar liberado por ahora, como es solo teórico, pero ya la otra semana vamos a empezar a hacer algunas cosas prácticas que les voy a dejar de tarea. Ok. Ya, chiquillos, que estén bien, cuídense. Chao, Chao, profe, Bye. cuídese. Chao, profe, Estén que bien. esté bien.